ese dolor. Entonces va a buscar siempre una línea en la que se adapte lo más posible a la gravedad de ese equilibrio para que no le duela. Luego va a seguir el máximo confort, es decir, para que no me duela una zona, voy a tratar de contraer otra que no tenga tantas fibras, que no tenga un gasto energético tan importante, y solo con esa zona voy a inmovilizar la parte que no quiero que se manifieste. Por lo tanto, equilibrio, confort y luego la economía. Veréis que cuando una zona no se mueve mucho, no tiene un movimiento determinado, pues el gasto energético que tiene es mínimo, tampoco le va a dar de comer lo que necesita. Por lo tanto, esas tres leyes fundamentales, en lo que hemos dicho, tienen que ver con el aparato musculoesquelético. Pero hay que diferenciar muy bien algo muy claro. Cuando yo voy a una articulación, voy a cualquier parte del cuerpo, que aunque no sea una zona donde tenga órganos internos, va a poder tener un dolor, primero tengo que averiguar si esa articulación tiene un músculo de palanca larga en las extremidades, que son las que van a funcionar mecánicamente, con una sobrecarga X en una parte de esa estructura que gobierna su función, que es la articulación. Entonces, si la articulación conserva su movimiento pasivo y no tiene un engranaje que siempre va a funcionar igual por su estructura, porque no tiene otra forma, aunque tenga algún sentido de libertad de movimiento restringido, decimos que no puede ser mecánico, porque no está soportando algún lado de la articulación, no está soportando una mayor tensión. ¿Qué ocurre? Que en cualquier articulación del cuerpo, sobre todo las que son pares, vamos a tener una sobrecarga en un lado, pero si en un sitio tenemos una sobrecarga, que hay una presión mayor, veréis que en el lado contrario vamos a tener una hipermovilidad de compensación. Porque hay músculos, hay un sistema de sostén que lo tiene que estar regulando, por lo tanto siempre tenemos otra ventaja, que en una lesión articular tenemos un mecanismo de defensa que es antagónico. Con lo que fijaros que siempre podemos saber si es mecánico, un movimiento pasivo. Luego, dentro de ese movimiento pasivo limitado, la zona que recibe presión, es decir, dentro de la articulación, donde está soportando más tensión, tiene que ver con un músculo de palanca larga, con lo que esa presión, buscando la función de esa articulación, nos dice cuál es la que está limitada. Esa siempre va a ser la lesión. ¿No tiene más? Entonces, como veis, tenemos la limitación pasiva, tenemos el arco de movilidad que va a estar alterado y un mecanismo de defensa. Vamos a suponer que de esas tres partes fallan. Todavía no podemos decir que es articular, aunque le duele. Entonces ahí es donde empezamos a buscar más. Y siguiendo ese patrón, pues miramos la zona subcutánea, que puede estar asociada a la piel, y a lo mejor está muy alterada y tiene una dermacia. Entonces ya decimos que puede ser cortical o un fungo irritativo. Podemos buscar ya otras estructuras, pero ahí, ya quitando ya la zona subcutánea, nos tenemos que ir a las zonas internas. Pero antes, dentro de estos síntomas, vamos a ver que cuando no tenemos nada puede ser de dos cosas. Ya tiene que ser referido, informativo, porque voy a dejar en último lugar, y eso sí quiero que lo tengáis claro, sobre todo lo que os gusta, tocar con las manos y dedicarse a algo tan bonito como es ayudar a los demás, el patrón por el que hemos venido aquí, que es los síntomas musculoesqueléticos de origen visceral. Vais a ver hasta dónde llegan. Sobre todo en este año, en estos 2 años, ha sido donde más problemas he visto y que siempre tenían un colorido emocional muy determinado, como veréis más adelante. Bueno, pues siguiendo este orden, ya no de integración por plano, para ver los límites hasta dónde llega la lesión, pues tenemos las zonas que son agudas, muy agudas, y duelen siempre en reposo, en movimiento, en cualquier posición. La persona te dice, oye,
Dime el tipo de dolor y cuando te duele, el movimiento, en carga, cuando te levantas, no. Es continuo, constante. Si es constante, no es intermitente, no tiene reposo. Solo puede ser neurológico. Pero si yo no estimulo algo, ¿qué está haciendo la médula? Si no hay ninguna alteración que me corte los cables en el cerebro, no tiene por qué mandar estímulo. Ahí va, es tener una motora superior. Qué curioso. Y eso aquí lo achacamos a un proceso idiopático. Menos mal que no pensamos, no tenemos emociones, no nos afectan las cosas. Y mientras sea un proceso psicosomático, es decir, no bipolar, tenemos un hemisferio que, en dependencia de cómo tengamos la botella, medio llena, medio vacía, es decir, cómo se afectan las cosas, pues así somatizamos a través de un sistema nervioso que es involuntario. Es el sistema nervioso vegetativo. Y tiene una función simpática y otra parasimpática. Y a nivel general actuamos de una forma de día y de otra forma de noche. Y es nuestro biorritmo. ¿Y cómo queremos que nuestro biorritmo no se altere? Si somos sapiens sapiens, tenemos que pensar y tenemos que interactuar. Y claro, no reaccionamos casi nunca, porque tenemos media vida que nos tiramos en el trabajo. Luego, claro, lo que más rozamos que con la pareja tenemos siempre el mismo camino, Y claro, ¿cómo vamos a rozar? Por favor, luego con la familia. Y siempre defendemos algo que es nuestra verdad, nuestro color. Y ahí nos pasa siempre, que siempre estamos a la gresca y somatizamos las cosas. Siempre en lo malo, claro, no en lo bueno. Fijaros dentro de ese proceso que vamos a denominar psicosomático, pero de intensidad, porque depende de procesos, que cuanto más nos afectan, más reacción tenemos con ellos. Y para que veáis todo esto, en 6 meses, que ya estoy diciendo 6 meses, por una sencilla razón. Si biológicamente entendemos cuánto tarda una célula en repararse o en duplicarse, pues van a ser unos 114 días. Si en 114 días nuestra fase simpática en una intensidad determinada va a estar mucho tiempo, ¿cómo se va a reparar? ¿Cómo no queremos tener una pérdida de sustancia del tejido, una necrosis, una alteración? Y ya os he dicho 6 meses, con intensidad. Por lo tanto, los procesos emocionales de intensidad son más agresivos que una lesión mecánica 1000 veces. Y luego tenemos otros que normalmente son intermitentes. Y esos intermitentes son también referidos por reflejos. Y ya no vienen de la neurona motora superior. Vienen de la irritación de la columna. Pero curiosamente, después de llevar 34-35 años en estas terapias, me he dado cuenta que no hay tantas alteraciones de compresión del nervio. Le sometes a 1000 pruebas a la columna y no te da ninguna irradiación. Qué curioso. Entonces, ¿por qué se produce una irritación del nervio? Claro, menos mal que no nos tenemos que adaptar a la gravedad y que cualquier alteración que tengamos se agrava encima con el peso, de mantenernos simplemente sentados o de pie. Entonces, fijaros que si yo ya tengo un patrón de defensa o un patrón de esfuerzo, cuando estoy de pie se va a agravar más. ¿Cuándo se manifiesta? ¿Cuando me levanto? Pues a lo mejor sí, los primeros 10 o 15 minutos. Porque claro, empiezo a utilizar algo que me está molestando. Luego, creo un mecanismo de defensa y ya tiro todo el día. Pero sobre todo es por la tarde-noche. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llevamos mucho tiempo de pie, soportando una tensión o un estrés, la gravedad empieza a pasarnos más la factura. Dice, oye, es que llega las 5 o las 6 de la tarde y ya se me irradia el dolor a la pierna, ya no sé qué hacer con mi cuerpo. Y es cuando peor estoy. ¿Bien? Entonces, los focos irritativos son de tensión muscular y esa tensión muscular mantenida por adaptación a la gravedad va a producir algo importante, que es lo que ocurre cuando un músculo está contraído. ¿Favorece la circulación o mantiene una isquemia tensional donde está bajo mínimo? Claro, ¿cuánto tiempo voy a estar soportando esa tensión?
Y claro, menos mal que el oxígeno no se va a manifestar en todos los tejidos y entre ellos también los nervios no van a decir nada. Pues claro que va a ser el proceso isquémico y es donde nosotros siempre tenemos una ventaja sobre los músculos y podemos en un proceso de dilatación o un proceso agudo producir una pequeña diálisis de la vasodilatación local en la vasoconstricción periférica para que salga parte de la presión. Y cuando hay una isquemia, relajando las estructuras musculares, con ese efecto esponja podemos mejorar perfectamente otra vez la circulación y toda la vasoconstricción, también cambiando de información, que mejore la circulación local. Entonces acordaros que no vais a ver tantos focos irritativos, que no tenéis que marear tanto la perdiz con los pacientes, haciéndole que la articulación sea lo importante y cuanto más ruido, que la carreta está más vacía, menos entendemos al cuerpo y sobre todo a su funcionamiento. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que no vais a encontrar tantas lesiones de subluxación y articulares, que lo tiene que producir el músculo, y no músculos pequeños, músculos de palanca grande que se van a lanzar a esa gravedad. ¿Bien? Entonces, como veis, fijaros todo esto que me da pie a deciros. Y ahora con esto haríamos un tratamiento sintomático local, nos vamos al dolor, ¿no? Esto es parte del trabajo que tengo que hacer a nivel general cuando hago un diagnóstico en dos planos, supino prono. Y ya tengo un mapa corporal que me va a decir cómo trabajar. Pero ese diagnóstico no termina hasta que no he hecho el tratamiento. Porque es cuando sé cómo ha reaccionado el paciente y no puedo explicarle hasta que no he hecho ese ritual de tratamiento qué es lo que tengo que hacer y qué tengo que decir, porque sé cómo responder. ¿Bien? Y ahora vamos al otro problema. Dentro de las cavidades tenemos las vísceras, órganos, y dentro de esos órganos, igual que de la cavidad craneal y medular, tenemos también la médula, pero ya hemos hablado de ese sistema nervioso, pero hemos hablado de las cavidades orgánicas. Las que más influencia tienen van, sobre todo en manifestaciones, son la cavidad abdominal. Vale, imaginaros que en cualquier órgano hay, a veces que hay hasta 3 planos de tejido distintos, con 3 manifestaciones distintas, por lo tanto, histológicamente hay que conocerlos, pero un proceso frecuente en el ser humano, sobre todo cuando hay crisis, cuando hay problemas de que te meten más presiones y estrés en el trabajo, cuando tienes que realizar un trabajo por 2 o 3 personas, cuando encima se alteran los nervios y las personas empiezan a crear reacciones que no son las normales, y empieza a haber alteración de territorio en el trabajo. Es decir, que están entrando en lo que se supone que yo, que me están pagando por mi especialidad, debería de hacer y se están metiendo en ello. Ya empiezo a tener problemas. Ya no me identifico con lo que estoy haciendo, me están imponiendo cosas y empiezo con problemas uretrales, problemas de vejiga, y esa cistitis a lo mejor no se manifiesta, pero tengo unos dolores lumbares que no es normal, y decimos, vale, el ureter es un estuche uretral donde hay una musculatura y esa musculatura, en dependencia del raíz que tenga, porque cuando estoy trabajando a lo mejor estoy tenso, pero cuando me voy a casa a lo mejor no, es lo que me preocupa. Con lo que voy a estar un raíl y va a haber una contracción. Cuando se contrae, qué curioso que va a afectar a toda la zona que recubre esa estructura, que es el peritoneo. Pero encima está sobre unos músculos, que es el psoas cuadrado lumbar y transverso. Bien, músculos que son los que más lumbarizan. Y estamos hablando solo del uréter con la vejiga. Y encontramos que el riñón a lo mejor está más bajo. Claro, si yo contraigo el uréter se queda en acordeón en espiral y va a tirar del riñón. Qué curioso que los músculos ya entran en juego. Y aparecen lumbagos que nadie sabe por qué. O después, a un poco tiempo, dice, oye, que me han descubierto que tengo unas colonias aquí y que tengo una pequeña infección, me la voy a tratar. Pero ¿qué pasa con el lumbago? ¿Qué pasa con esos dolores lumbares que nadie revisa a ver si es así o no? Y claro, voy a tener contractura de musculatura lisa, que son los uréteros, contractura de musculatura estriada, que es la musculatura que se supone que es voluntaria, y ya sabemos lo que es.
Entonces, casi todo va a ser más del neurono motor superior y encima se entremezclan, que son superposición de planos. Si no aprendemos a jugar con esto, imaginaros, y ahora la terapia, ¿qué hago? Le hago un movimiento brusco con un truch de corto recorrido con rebote o suspensión, que yo soy un artista y me enseñan así. O a lo mejor cuando dices, escucha de tejido, sí, ¿qué es lo que escuchas? Si el que tiene la prioridad es el paciente, vamos a quitarnos ya la tontería. Si yo escucho, pero ¿quién tiene la última palabra? El paciente. El paciente te dice, hasta aquí, oye, perfecto, ya está, pero tú tienes que tener una herramienta que sepas, no que tú adivines y que quieras que es así. Y eso lo vais a tener siempre en la física. Y si queréis en el electromagnético también, con el impulso. Y ya, si queréis, nos vamos a 3 planos y nos metemos en lo espiritual. Pero no me voy a meter porque entonces saldríais corriendo. Pues se necesita entender más y tener un bagaje que no te quiero contar nada. Y hoy me parece que no es ese el tema de la conferencia. Entonces vamos a coger a alguien, porque ya creo que ya habéis visto que hay mucho más. Y cualquier proceso orgánico va a tener un mecanismo de defensa. Musculatura lisa, siempre. Musculatura estriada, siempre. ¿Para qué? Para que no duela. Decimos peritoneo, tejido conectivo, bien. ¿Va a doler? Mucho. Hay algo que duela más que los mesos en la zona interna. Cuando hay un mesotelioma o cualquier proceso de inflamación, no te quiero contar nada, morfina al canto. Entonces, como todos los tejidos que ya hemos dicho, conectivo, epitelial, duelen, pues ahora vamos a ver por qué entra el mecanismo de defensa y cómo afectan a esas estructuras que casi siempre son informativas, más la adaptación a la gravedad, y las dejamos aquí y luego empezamos a tratarlas para que veáis. Entonces, como esta vez no vamos a tener modelos de los que queráis, que espero que no sean siempre la misma persona, te he visto levantar el dedo y no he dicho todavía nada. Vale, casquería. ¿Sabéis lo que es la casquería? La víscera, los órganos, es lo que tenemos dentro, ¿no? A ver, ¿cómo andamos de la casquería los que estáis aquí? Y alguna molestia. Y luego nos vamos a ir al aparato musculoesquelético, pero local. Y vamos a adivinar estructuralmente los límites de dónde se llega con ese proceso. Pero ahí no nos quedamos. Está afectando a las palancas, está afectando a la gravedad ya y se está extendiendo en la columna desde las partes más altas a las bajas. Es de intensidad y es continuo o es intermitente, por lo tanto, o de neurono motor superior o de foco irritativo. Y luego, eso sí, ¿en qué fase está? Para poder tratarlo. Luego las fases no son igual. Y luego la técnica va a ir aplicada a ese proceso. ¿Bien? A ver, ahora sí, levantamos la mano. Vale. Primero, tú que es la primera levantado, te decir. Cuéntanos. Voy a ir luego por partes. Sí. Vale, 8 o 9 meses. Me quedo, voy a tener 2 cosas. El hombro, diferenciación mecánica de adaptación con las palancas, con relación a la espalda, parte derecha, que le duele toda la zona del costado y la espalda en ese lado, pero sobre todo nota la zona también visceral por dentro de molestia. Pues me sirve, es decir, lo primero analizamos localmente algo. ¿Qué tendríamos en esa zona local? El hígado, vesícula biliar, que podamos tocar desde el borde de todo lo que es las vías extrahepáticas hasta la primera porción del duodeno, y la parte del antro pilórico hasta lo que es la porción gastroduodenal es palpable.
y es superficial como el estómago. Podemos tocarla también, el ángulo esclérico para ver, el hepático para ver más o menos cómo están las estructuras de los películos reflejos de sujeción o ligamento. Ya tenemos. Y luego un proceso hepático puede producir lesiones de hombro. Pues sí. Qué pena que el trapecio sea tan largo y que curiosamente siempre que está la zona afectada me coja la zona de D6 a D9 con mayor intensidad que cuando se contrae el trapecio me cogen las fibras inferiores. Y qué curioso que me vaya a lo que es la espina de la escápula, qué curioso que tire de él. Y al tirar de él tenga que adaptarse los mecanismos del hombro, y los mecanismos del hombro son los angulares y el pectoral menor. Y ya no te quiero contar nada si seguimos con el cuello que no está preparado para que soliciten el cuello y que aparezca luego la cervicalgia. ¿Vale? Y así ya no perdemos más tiempo, vamos a comentar lo que a ver, los chicos fuertes. Yo me bajaría, pero es que me ha gustado estar aquí, no sé. Yo podría echar una mano. Lo único, si no veo lo de la cámara, porque lo pongáis. Bueno, hemos venido preparados. ¿Se ve ahora? Vale, subimos un poquito más y hacemos la misma operación, ¿vale? Cuanto más pasáis por una zona sin sentirla, menos hacéis, a no ser que vayáis a hacer un efecto de esponja o metabólico en una zona que ya sería con el masaje, ¿de acuerdo? Entonces va cediendo poco a poco la musculatura hasta que veis que está suelta y el ballesteo lo tenéis. Por si acaso, como en esta zona hay muchas direcciones, ya que esto es un triángulo superior y un triángulo invertido con el trapecio. ¿Te molesta el cuello? Puedes girar hacia este lado. ¿Hacia dónde te molesta más? Vaya. Pero si quieres, yo me quedo así. Ahí. No, te podía haber puesto en el cacharro, pero bueno, la cabeza. Bien. La zona subcutánea, aquí vais a tener más de una dirección. Yo os aconsejaría buscar, porque aquí es donde el cuerpo humano tiene las zonas de sujeción de las perchas, que no son otras cosas que donde cargamos con un peso que casi siempre es emocional en lo que tenemos cerca. Y es muy raro que no se cargue el hombro y no duela. Normalmente, cuando más o menos está suelto y el ballesteo, ya nos vamos a lo que teníamos, que es que en la espalda no voy a tratar solo lo que hemos venido de un síntoma a ver. Entonces ahora voy a quedar en la zona un poquito más alta, aunque sé que el problema mayor va a ser de 6 de 9, vamos a quedarnos en la parte más alta para ir relajando. En las zonas más inferiores, cuando llegue, me voy a encontrar más relajada la zona. Al empezar por arriba, si empiezo por abajo siempre va a crear más resistencia y va a molestar más. Hacemos lo mismo, se nota la zona articular, según va cediendo, la musculatura va relajándose y nos vamos a la zona subcutánea hacia abajo. Y luego tener en cuenta una cosa. Estos procesos no son mecánicos, lo siento. Y ahora, ¿cómo le decís a la persona que cuando se vaya a casa ya va a estar restablecida? Si lo que estamos haciendo es equilibrar el proceso a nivel biorrítmico, ¿qué le decís? ¿Que la habéis salvado? ¿Que curéis vosotros? Ahí es donde está el problema. Y lo siento mucho, pero la casquería, el 99,99% es visceral. No porque vayáis al burger a comer cosas para que tengan colesterol, etcétera, porque si queréis os traigo aquí a personas
que los hábitos alimenticios no es que sean malos, sino lo siguiente, y no tienen ningún problema. Pues decimos que a ver qué pasa, ¿no? ¿Tienes frío? Esta costilla me está fastidiando. Bueno, cuando está así un poquito chuchurría, voy a utilizar algo de impulso, que si no es imposible. Prefiero restablecerlo de otra forma, si no aquí no. Bueno, siempre que se utiliza un impulso, cada estructura, si sobre todo eso se apoya en una función y sigue el mismo patrón que la respiración, en la costilla que cojáis, sea alta, media o baja. Esto es más desagradable porque no es así muy bonito, pero es efectivo, que es de lo que se trata. Estoy cogiendo dos costillas, no una sola. Digo para los que estáis, ya no hay que no lo vais a valorar. Vale. Bien, luego esta zona es bastante compleja de tratar porque siempre se va a defender por el diafragma. Lo que hacemos es cargar el peso y comprobamos que podemos sentir la respiración. Si en el movimiento yo puedo sentir su respiración con la presión, no os preocupéis. Es un problema de tiempo que se vaya relajando y veréis que poquito a poco, sola, va a ir cediendo. El problema es ir sintiéndolo y no ser agresivo, porque así no se va a defender. Si no te dirá, oye, que noto el corazón en la tripa, no es el latido abdominal. Oye, que no puedo respirar y está aguantando. Y como no nos damos cuenta, seguimos apretando y machacando la zona. Vamos hasta la sacroiliaca en la zona que el tejido esté peor. Y ya desde el lado izquierdo restablecemos el movimiento si tuviera alguna limitación, dejando caer el peso, comprobamos. Y lo primero que vamos a notar es el movimiento de amplitud o de descoactación de la articulación. Y según se va notando que ya va subiendo, ya podemos pasar al resto de la zona subcutánea y el músculo. Toda la zona glútea, del glúteo medio, cuadrado lumbar y toda la zona sacrolumbar que podamos arrastrar. Por si acaso, nos vamos a colocar en esta posición, porque hay veces, como aquí el tejido puede estar afectado a nivel subcutáneo también, y lo que hacemos es soltarlo, ya que el lado derecho, si hay cualquier proceso, luego nos va a costar más en el restablecimiento visceral. Se revisan las articulaciones por si acaso queda algo tenso. Alguna un poquito más. Y si ha quedado como aquí, igual que el sacro, si no ha quedado muy bien, se termina de restablecer a través del impulso, ya que es un cambio informativo, que es lo que mejor va a permitir la amplitud cuando se cambia la información desde arriba, ya que este tipo de procesos son de descenso.
vamos a la casquería. Otra vez, damos la vuelta. Y como el efecto de la zona dorsal lo hemos quitado, dejaremos en último lugar el cuello. No hace falta empezar con el cuello para quitar nada, ya que el hombro ha sido una referencia de flexionamos. Y ahora aquí, los que no estéis acostumbrados a trabajar en la zona visceral, con cuidado, que aunque no sea un estado muy agudo, es subagudo o crónico, podemos crear problemas. Bueno, para que lo que veas, el saltito este que pasa, simplemente con lo que te he hecho de falta, ¿qué notas? ¿Lo notas igual? No molesta tanto. Iba a discutir contigo, ¿verdad? Bueno, lo primero quitamos la tensión de las zonas más altas, luego ya estiramos la parte del duodeno, pero antes vamos a quitar parte de la tensión de la musculatura lisa de la vejiga. Una que te podría haber tocado el diafragma como ahora, Relaja, relaja. Eso. Bueno. Revisamos más que estuviera mal del epiplon, de lo que es el ligamento hepatocístico. Y ahora sí vamos a coger la porción del duodeno para estirar todo lo que son la parte del epiplon y vías biliares de esa zona. ¿Te molesta mucho? Me lo dices, ¿eh? Intentaré aguantar. No. Me molesta mucho, tú me lo dices, no quiero que aguante. Esto está bien. Bueno. Ahora nos vamos al cuello. ¿Estás sudando? ¿Estás relajado? ¿Seguro? Bueno. No me gusta que toda la inervación del cuello tenga un apartado ya de defensa, de superposición de plano. No vamos a quitar el componente suboccipital primero, porque así libero todas las estructuras del plexo cervical que corresponden al nervio occipital y al nervio del cuello, de la inervación. Entonces es más, relaja, tengo que necesitar yo que... Bueno, vamos a luchar tú y yo. Eso es. Y antes de ir a la charnela, como no tenía la zona cervical, vamos a quitar la zona cervical. Un poquito.
Y solo con la zona ventral me mejorará parte del movimiento de defensa del cuello. Si te molestara mucho, tú me lo dices, ¿vale? Ahora, relájame el cuello, me lío a tiros. Eso es. Va, relajado. Perfecto. Bueno. Si te molesta mucho lo de la mandíbula, me lo dices en suelto. Relaja todo lo que puedas. Relaja. No, el cuello. Lo que quiero es el cuello. ¿Te ha tirado atrás? Un poquito a esta zona de aquí. Vale. Vale, estamos ahí. Bueno, pues nos vamos aquí. Si no se quita, me lo dices si yo te ha quedado alguna molestia en el cuello. Y ahora terminamos de restablecer la zona, pero fijáis lo que decíamos, tú puedes escuchar el tejido. Yo ahora, por ejemplo, con la articulación metatarsofalágica del índice sobre los macizos posteriores de C7, que es donde voy a elastificar la charnela, mantengo una presión suave, pero sí en el límite o la tensión miofascial máxima, pero en reposo. A partir de ahí, yo solo tengo que probar si se va relajando, y en esa relajación, claro que se puede hacer con impulso si queréis y todo lo que apliquéis, pero en ello, en cuanto se va relajando, podéis ir avanzando. Ya solo me queda la parte que es lo que me quita ya la zona del hombro a nivel anterior desde el pectoral menor, que esto va a tirar un poquito más, pero lo hacemos con cariñito, ¿vale? Tú relaja todo lo que puedas y poquito a poco irá despegando. Con esto ya quitamos la tensión en el hombro, en la adaptación, y vamos a está súper alta, pero bueno, me dejan levantar la cabeza, que yo pueda. Ahí ya no nos va a dejar más. Y como ha tenido mecanismo de defensa, vamos a quitar la tensión del cuello.
¿Cómo podías reproducir las molestias haciendo qué? Las molestias, los síntomas, ¿cómo las reproducías? Haciendo un clic de frente, un mortal, colgándote de la lámpara, no sé cómo. ¿Haciendo qué movimiento? Pues era por mi trabajo y mi tensión y estrés. No, no. ¿Cómo podías reproducir el síntoma, la molestia? Ah, yo, ¿cómo me puedo ver si me duele o no? Claro. Perdón. Por ejemplo, en esta postura de hacer así, Sí. me está tirando la zona de la espalda. Te está Pero tirando. menos. Ahora menos. Bueno, pues ahora llega cuando me tengo que meter contigo. El hombro mejor, el hombro lo tenía fatal, pero también mucho de ahí. No, y del cuello y otras cosas. Bien. Ahora, esto no es de que te estés atiborrando de grasa. Es de cómo nosotros no somos conscientes de nuestra realidad y en lo que tenemos reaccionamos. ¿Y cómo reaccionamos? Sacando la actividad pesada, ese, como le llamarían algunos, verdugo que llevamos dentro, o reteniendo. Pero qué curioso que si cogemos una libretita, tú sabes dónde, no voy a saber, no te preocupes. Y tiene que ver siempre con el tema de cómo el aire corre o no corre en ese territorio. No te voy a hacer nada. Voy quieto, tranquilo. Es de croquetas. Si yo me acecho un poquito, solo, con lo que reacciono, ¿cuál es mi intención? Y mi intención es la emoción. Quiero matar, comer, asesinar, o es que la pena no puedo hacer otra cosa para esta situación. No. Busca el equilibrio, medita, utiliza la herramienta que quieras, pero para cambiar. Y cuando consigues cambiar, cuando veas que tienes el 50+1 en el campo de batalla, entonces, como el maestro de la vida, cuando estés preparada, ¡ale! A decir, no voy a reaccionar y lo voy a superar. Porque si no, no cambiamos. ¿Sabes cuántas personas he conocido que han cambiado desde que estoy de terapeuta? Ninguna. Así que...